Bienvenidos a un nuevo top 10 de figuras que me gustarían para Transformers Generations Studio Series. Y bueno, esta vendría a ser la tercera parte y muy probablemente la última, ya que actualmente hay 47 figuras de Studio Series y a lo largo de estos videos he abarcado la gran mayoría de personajes de las películas, dejándome pocas opciones para una posible cuarta parte, aunque quién sabe, tal vez en el futuro pueda ser una cuarta parte, pero por ahora este vendría a ser el último video de esta trilogía de Top 10. Ahora, al igual que en los previos videos, va a haber una serie de reglas o de detalles que tendrá este top. Primero, puede que haya más de un personaje en un puesto, esto debido a que pertenece a un grupo o tiene un compañero con el que interactúa bastante en la película. No va a haber puestos dedicados a figuras con daños de batalla, a pesar de que este Megatron habría esta posibilidad. No va a haber nada con respecto a esto. A lo mucho van a haber algunas menciones. Y cualquier personaje que haya salido en previos tops no estará presente en este video, así que todos los que les estoy mostrando no estarán en este video. Ahora bien, vamos a comenzar con el puesto número 10, un personaje de Transformers Revenge of the Fallen que sale muy poco y sale simplemente para morir, que es Sideways, que me encanta el modo alterno, me gusta mucho, pero lamentablemente el personaje pues tuvo muy poca relevancia en la película y termina siendo partido por la mitad a manos de Sideswipe, pero bueno. La figura que salió en su época me interesaba, pero después de ver dos detalles le perdí el interés. Esos detalles vendrían a ser los pies que se me hacían muy pequeños, lo que podría hacer que esta figura fuese inestable y si estas partes se aflojaban con el tiempo sería difícil de mantener en pie esta figura. Y el Automorph con estos botones, con resortes, tengo malas experiencias con este tipo de Automorph. Me gusta el Automorph, pero que no sea de resortes. En el proceso en el que estaba haciendo este video, descubrí que habían dos exclusivas de Target de la época de Hunt for the Decepticons. Aquí tenemos esta versión que me gusta bastante porque casi en su totalidad es de color negro. Y esta que vendría a ser con daño de batalla. Ahí vemos la línea de la cortada que le hace Sideswipe. Que por cierto, si llegan a salir Arcee, Elita One y Chromia de Revenge of the Fallen, probablemente reutilicen estos moldes Legends, ya que estas tres fembots son bastante pequeñas. Sideswipe, perdón, ya iba a decir Sideswipe, pero me llego a confundir. Sideways también salió en Dark of the Moon, pero también para morir. En la escena previa a la muerte de Shockwave, pues este personaje llega a salir unos breves segundos y solo sale ahí para morir. ¿Y por qué llega a salir en Dark of the Moon nuevamente si ya estaba muerto? Pues había que reutilizar el diseño que se usó muy poco en Revenge of the Fallen. En el puesto número 9 tenemos un personaje que no me interesa mucho, pero estaría interesante ver qué hacen en Studio Series, y es Dino Mirage de Transformers Dark of the Moon. Este personaje tuvo su figura en la época de Age of Extinction, pero es un repintado y ligero remoldeado de Sideways, y fue exclusiva esta figura de Japón, entonces era difícil de conseguir. Luego llegaría una figura de tercera compañía que se ve muy bien, pero por lo que me han dicho tiene un plástico bastante frágil. A ver qué hacen en Studio Series. En el puesto número 8 tenemos al que nos falta para formar al trío de Dreads de Dark of the Moon, y es Hatchet. Este personaje sale muy poco, también sale para morir a manos de Dino Mirage, y también hace un poco de trampa en cuanto a las proporciones que llegan a salir de este vehículo, ya que
es un personaje bastante grande y el vehículo no es tan grande. Pero bueno, a ver cómo lo solucionan en Studio Series y esperemos si hagan algo mejor que lo que hicieron con Crankcase. En el puesto número 7, un personaje que muy probablemente no se acuerdan de él, o muy probablemente ni siquiera se dieron cuenta que estaba ahí. Es un personaje de Dark of the Moon y vendría a ser Depcom. Este personaje sale de fondo en el ataque que hacen los Decepticons a la ciudad. Se ve poco de él y muere a manos de los Wreckers. Se ve muy en el fondo como lo matan, pero se ve. Me gustaría que fuese clase líder. Me encanta este modo alterno. Y el modo robot pues está curioso. En el puesto número 6 tenemos a varios personajes que vendrían a ser tracks de Transformers Age of Extinction, que esto sería algo fantástico para Hasbro. Simplemente tienen que sacar este molde con este modo alterno y lo pueden repintar en 4 colores diferentes, y no importa cuántos llegues a tener de este personaje, ya que salen muchísimos en Age of Extinction. Tuvimos una aproximación a este personaje con KSI Sentry, pero aún así yo espero algo mejor en Studio Series. En el puesto número 5 tenemos un personaje que lo puse en el top porque quiero una mejor representación, y es Crosshairs de Transformers Age of Extinction. ¿Y por qué la versión de Age of Extinction y no la de The Last Night? Si han prestado atención, las figuras de Transformers The Last Night simplemente son repintados de las figuras de la época de The Last Night. Entonces, por eso prefiero la versión de Age of Extinction, que puede llegar a darnos una nueva representación de este personaje en la línea de Studio Series. Espero y lleguen a hacer algo bueno, o de mínimo, si llegan a reutilizar nuevamente el molde, que modifiquen esa mochila, que se vea mejor. En el puesto número 4 tenemos a 3 personajes que vimos muy poco y que no vi en el momento en el que se hizo la rebelión por parte de Galvatron, cuando ya empieza a darle órdenes a sus nuevos Decepticons. Yo no vi este camión, pero en algún momento llega a la batalla y vemos que son 3 personajes. Y vendrían a ser estos 3 personajes. Yo quería este camión de basura en la época de Age of Extinction, porque si llegaba a conseguir este camión, pues vendrían 3 figuras. Lamentablemente, pues la época de Age of Extinction se caracterizó por ser una de las peores épocas de figuras de las películas, y no hubo mucha variedad en esa época. Y sí salió, pero como one step, y esto fue bastante decepcionante. Además de que me gustaría ver cómo solucionan esto de que 3 personajes formen este vehículo. Estaría bastante interesante de ver. En el puesto número 3 tenemos un personaje bastante importante en Transformers Revenge of the Fallen, que vendría a ser Jolt, que bueno, se acordaron de él en el último momento de la película porque tiene algunas escenas, no dice absolutamente nada, y como que al final de la película dijeron: hey, tenemos a este personaje, no hemos hecho nada con él, ¿qué hacemos? Que sea parte de la combinación Optimus y Jetfire. El mejor protagonismo que pudo tener este personaje. Después pues tuvo su participación en los cómics. Este personaje tuvo varias figuras. La primera que tuvo pues no era muy convincente, se veía bastante mal. Luego tuvo una mejor versión en cuanto a molde se refiere, pero en aplicaciones de pintura fallaba bastante, y es esta representación de Dark of the Moon.
Pero luego, para la época de Age of Extinction, llegaría esta versión que es muy buena, pero es exclusiva de Japón y es bastante difícil de conseguir estas exclusivas. Pero bueno, a ver qué pasa para Studio Series. En el puesto número 2 tenemos a un personaje de Transformers Age of Extinction. Y la razón por la que me gustaría este personaje para Studio Series es porque para esta película tuvo una participación muy buena, su modo alterno me gustaba bastante, lamentablemente nunca lo vimos transformarse porque para esa época pues los Autobots casi no se transformaron. Intentaron solucionarlo en The Last Night, pero bueno, ya no era el mismo modo alterno. Y me refiero a Hound. Me gusta mucho este modo alterno, pero la figura de esa época solo representaba bien el modo alterno, ya que el modo robot, pues, medio funcionaba. Esta figura era fantástica por esta gran cantidad de armas, el detalle de que podías guardar todo el armamento en el modo robot era algo muy bueno. Y también servía para que te deshacieras, bueno, para que tus figuras dejaran de usar ese armamento Mech-Tech de Dark of the Moon y empezaran a usar armas más interesantes. Bueno, o normales. En el puesto número 1 tenemos un personaje que sé perfectamente que muchos no quieren ver más de este personaje en Studio Series, ya que en 2018 tuvo una gran cantidad de figuras y la mayoría no eran muy buenas, pero bueno, es necesario para formar al cast completo de Autobots de la primera película de Transformers y es Bumblebee. Y sí, ya tenemos al Camaro clásico de la primera película, pero falta el Camaro 2007. Y obviamente falta Megatron y Frenzy, pero bueno, próximamente llegarán, espero. Y bueno, en el puesto bonus, ya algunos sabrán cuál es el que está en el puesto bonus, ya que ya deben de entender cómo funciona el puesto bonus. Son figuras con una probabilidad muy baja de que lleguen a salir, porque son combiners, y me refiero a Infernocus y a los Infernocoms, que vendrían a ser 6, y que este combiner podría traer, o alguno de los Infernocoms podría traer a Quintessa, aunque el personaje no es muy querido. Pero bueno, no hay mucho que comentar. Francamente ya va a llegar uno de los que sí me interesaba más, porque fue un combiner que tuvo un poco más de importancia, a diferencia de Dragonstorm y Infernocus, que hicieron bastante poco, y los Infernocoms murieron de la forma más rápida posible, ya que literalmente se le pusieron enfrente a la espada de Optimus para que les cortara la cara y los matara. Qué gran estrategia por parte de los Infernocoms, pero bueno, a ver qué pasa en el futuro para que lleguemos a tener a Dragonstorm y a Infernocus, aunque no me interesan mucho, pero tal vez lo que vendría a ser Dragonstorm me interese más, porque me gusta el diseño de armadura de los caballeros medievales. Entonces, caballeros medievales con Transformers es algo que puede llegar a ser interesante de ver. Pero bueno, en sí este vendría a ser el top, y ahora tendré que ver qué tops voy a hacer próximamente, ya que ahora que lo pienso, creo tener una idea para un próximo top. Vamos a ver para cuándo llega a salir ese top. Así que, sin nada más que agregar, me gusta, favoritos, comenten aquí abajo lo que piensan de esto y nos vemos en un próximo video. Hasta la siguiente. Y cortamos.